Para continuar con nuestro orden del día, solicito... ¿Dónde va, senador? Solicito, por favor, a nuestra comisión de cortesía, si puede, por favor, invitar a este salón al ciudadano Ricardo Santana Velázquez, quien ha sido nombrado como cónsul general de los Estados Unidos mexicanos en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. Ya se fueron las señoras, se van a comer. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte al ciudadano Ricardo Santana Velázquez, quien ha sido nombrado cónsul general de los Estados Unidos mexicanos en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. Le solicitamos, por favor, ciudadano Ricardo Santana, por favor, ponerse de pie para rendir la protesta. Compañeros, vamos. Ciudadano Ricardo Santana Velázquez, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las senadoras y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia lo anterior. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Solicito, por favor, a la senadora Marcela Guerra proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Sí, con gusto, presidenta. Ricardo Santana Velázquez nació en Tepejí, Río de Ocampo, Estado de Hidalgo, el 18 de septiembre de 1957. Formación académica. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Comercio por la Universidad de Texas. Posgrado en Teoría General de Organismos Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba. Tiene un posgrado en Política Exterior de Cuba en el Centro de Estudios para las Américas en La Habana. Y diplomado en Comercio Exterior en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Diplomado también en Política Internacional en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y en Política Internacional en la Academia de Diplomacia Andrés Bello, Ministerio de Relaciones Exteriores de Santiago de Chile. También en Medios de Comunicación y Relaciones Internacionales en el Instituto Matías Romero y otros diplomados. También en Economía, Comercio y Negocios Internacionales en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y asimismo ha cursado diversos cursos relacionados con la materia internacional en distintas instituciones de renombre. 1 de marzo de 1981 ingresó al Servicio Exterior Mexicano. El 1 de noviembre del año 2000 ascendió al rango de ministro. Sus idiomas practica el inglés, el italiano y el francés. El desarrollo profesional se ha desempeñado como asesor en el Departamento de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Transportación Marítima Mexicana en 1980 al 81 y en el Servicio Exterior Mexicano se ha desempeñado en lo siguiente: encargado de Asuntos de Protección de Mexicano en el extranjero en el Consulado de México en Río, Texas, en Estados Unidos, del 81 al 84, encargado de la sección de Asuntos Multilaterales de la Embajada de México en Costa Rica, encargado de Negocios y Asuntos de Protección al Mexicano en el extranjero, encargado de Asuntos Políticos de Prensa de la Embajada de México en Cuba, director para América del Sur en la Dirección General para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, director general del Servicio Exterior de 1995 al 96, asesor para asuntos internacionales de la propia Subsecretaría de la Dirección General de Asuntos Internacionales del 96 al 97, cónsul de México en la Embajada de México en Cuba del 97 al 99, titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Pachuca, Hidalgo, hasta el 2008, cónsul de México en Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, del 2008 al 2013 y cónsul de México en Río, Texas, Estados Unidos de América desde el 2013 hasta la fecha. ¿Es cuántos? Ciudadano Ricardo Santana Velázquez, tiene usted el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias a ustedes, senadoras y senadores. Les vengo a solicitar mi ratificación al cargo de Cónsul General de México con este programa de trabajo. Para ello, si me permiten, he traído una exposición en Power Windows
que nos va a permitir avanzar, tener más claridad en algunos temas que considero son prioritarios, y también con algunas cifras y con algunas imágenes que pudieran ilustrarnos un poco más de lo que es la jurisdicción consular en Nogales, Arizona. Si me permiten, primero iniciaría diciéndoles que la jurisdicción del Consulado General es muy pequeña, es un consulado fronterizo que tiene nada más al condado de Santa Cruz y que está integrado por varias poblaciones pequeñas, prácticamente por la carretera 59 hasta llegar a Tucson, que implican que la comunidad mexicana está dispersa y que también es pequeña. Estas poblaciones son Amado, Nogales, Patagonia, Río Rico, Sonoita, Elgin y Tubac. Podremos ver en la siguiente lámina cuál es el total de la población y en qué porcentaje es la estimada por los últimos datos del censo en cuanto a los hispanos. En Nogales tiene una población de 20.699 habitantes, de los cuales se estima que el 95% de los hispanos, en su mayoría mexicanos, residen en esta localidad, igual que en las poblaciones siguientes como es Río Rico, Tubac, Patagonia, Sonoita, que son poblaciones muy pequeñas que implican también que en la jurisdicción ampliada por tratarse de un consulado general tenemos algunas otras poblaciones aledañas como es Tumacacori, Green Valley, Sázabe, que hacen un universo estimado más o menos de unos 24.279 personas de origen hispano que están distribuidas, como habíamos dicho, en 9 poblaciones. Esto es muy importante porque el Consulado General de México en Nogales es un consulado fronterizo y es un consulado que evidentemente tiene un perfil de protección consular. En ese sentido, el programa de trabajo que propongo es cómo la protección consular es la prioridad de nuestras funciones diarias. Después, desde luego, atender a la comunidad mexicana y por ser una frontera importantísima, trabajar específicamente en cosas que tienen que ver con el fortalecimiento de la relación económica bilateral. Fundamental en este programa de trabajo hablar sobre un programa cultural, la imagen de México y en quinto lugar el tema del servicio de documentación. ¿Qué nos proponemos en la protección consular? Primero, pues ejecutar todos los lineamientos de la política exterior en materia de protección consular, pero la vamos a dirigir prioritariamente a los casos de emergencia, a las fatalidades y a los lesionados, a los repatriados, a los detenidos, a la repatriación de cuerpos y de restos, a los abusos de autoridad y violación de derechos humanos, a la recuperación de los valores y de las pertenencias de los que son repatriados, a los casos que se detecten de violencia doméstica y todas aquellas acciones en materia de protección preventiva. Es muy importante que para que este programa de protección entendamos la situación que vive Nogales. Nogales está dividido, o los países están divididos, y las ciudades y los estados de Arizona y de Sonora, por una barda metálica. Esta barda delimita la frontera de ambas ciudades y fue erigida en el 2009 y el 2010. Tiene un promedio de 9 metros de alto y en algunos lugares es un poquito más alta, como la que pueden observar en estas láminas. Esta barda metálica se extiende por 21 kilómetros, muy cerca de los puertos de entrada, tanto al este como al oeste, pero cubren principalmente la zona urbana. Una de las características de esta barda es que cuenta con placas metálicas en la punta, que más o menos son 1 metro de ancho, y está diseñada para dificultar el cruce. Por lo tanto, es un elemento disuasivo, pero también peligroso. En la base
tiene concreto o piedras bañadas en cemento que se extienden hasta 2 metros, de manera que ocasionan a quien resbala, a quien trata de brincar el cerco, si cae, ocasiona serias lesiones. Esto ha significado que se den, o que muchos de los candidatos mexicanos a migrantes que deciden no irse o se van a zonas despobladas con un mayor alto porcentaje de incidentes, los que tratan de cruzar la barda, normalmente cuando sufren lesiones de fracturas en los tobillos, en las piernas y a veces en la cintura. El último año se registraron 79 casos de este tipo de accidentes en esta barda fronteriza que divide las ciudades, solo en el caso de hombres. En el caso de mujeres, hasta el mes de febrero del 2015, con lo que va del 2016, 30 casos, lo que quiere decir es que son muy recurrentes y que debemos de estar al pendiente. Esta es una imagen que se difundió recientemente en unos medios locales que nos dan una idea. Ojalá y se pudiera correr el video. Aquí en 15 segundos brincan la barda. Se trata de 2 personas que ya están en el lado americano, 2 personas que traen, pues lógicamente, droga, que trataban de internarla a Estados Unidos, pero solamente esa barda la brincaron en 15 segundos. Ya estaban de regreso porque fueron detectados, pero nos da una idea de la habilidad que se tiene quienes se dedican a eso, lamentablemente, pero también de otros que tratan de brincar esta barda metálica. Por ser un puerto fronterizo, Nogales, ahí se reciben a muchas personas connacionales que fueron detenidos en distintas partes aledañas al estado de Arizona, incluyendo el propio Arizona, y son repatriados por este puerto fronterizo. ¿Qué podemos hacer? Esta es una de las prioridades. Todos los días hay que estar con ellos, hay que protegerlos, hay que asistirlos, hay que asesorarlos para conocer su situación física y jurídica, pero prioritariamente detectar los casos de enfermos, de lesionados, de indigentes, de mujeres embarazadas, menores de edad, de indígenas, identificar los casos de separación de familias, que son los muchos, para coordinar con las autoridades mexicanas, con los hospitales, con las organizaciones civiles y religiosas de asistencia al migrante, la atención que corresponde. Atender los casos de protección consular identificados, especialmente aquellos de alta visibilidad que tengan que ver con abusos de autoridad y de violación de derechos humanos. Quiero decirles que en el caso del Consulado de México, en el que estoy comisionado, estamos repatriando al año alrededor de 25,000. En este consulado veremos las estadísticas y a todos y cada uno de ellos se les entrevista. Esto es una imagen para tener más o menos una idea de cómo es la repatriación. Adelante, Stephanie. Aquí están llegando, bajando del carro que los trae, es una empresa privada. Están buscando ya sus pertenencias, están en el puente internacional. Aquí podemos ver a uno de los mexicanos que trae un PANS, es uniforme de cárcel, él viene de una cárcel, está recogiendo las manualidades que hizo durante su estancia. Los demás fueron detenidos recientemente y están recogiendo sus pertenencias. Aquí entregan su boleto de pertenencias para identificar que son suyas, se les da un alimento. Como podrán observar, la mayoría de ellos no trae agujetas, se las quitan, verificamos que no vengan esposados, y después los entrevistamos en una tercera ocasión para detectar todas sus necesidades. Esto es solamente para que tengamos una idea. En el caso específico de la siguiente imagen que vamos a ver, este es el puerto de Denise de Cosini, ya en Nogales. Al final ustedes pueden darse cuenta de que están los autobuses, vienen ya por ahí los connacionales. En el fondo se ven los autobuses, hacen este recorrido hasta entrar a territorio nacional. Estamos muy atentos de que vengan ellos con una situación física y jurídica
que reciba, además de atención, la orientación correspondiente, que lleguen al territorio nacional y que sean recepcionados por la autoridad competente, en este caso el Instituto Nacional de Migración. Lo primero que tenemos que hacer en las repatriaciones con las autoridades norteamericanas, y eso es lo que me propongo, es que se respete el acuerdo local de repatriaciones. Esto quiere decir los horarios en que se ejecutan las repatriaciones. No se pueden hacer repatriaciones fuera de estos horarios porque no les podemos brindar la asistencia ni consular, ni tampoco el lado mexicano, toda la asistencia que requieren para poder regresar a sus lugares de vecindad o de origen en territorio nacional. Específicamente vamos a tener mucho cuidado con todos aquellos casos especiales, como son mujeres embarazadas o como son adultos mayores, personas no acompañadas, enfermos, y que requieren una atención especial. También en el caso de los menores no acompañados, en el caso de los menores de circuito, en el caso de los menores que tenemos con mucha reincidencia. ¿Con quién nos vamos a coordinar? Es muy importante tener una relación previa de diálogo para resolver los casos al momento de la repatriación y no dejarlos para cuando ya el connacional esté en territorio nacional. Tenemos que coordinarnos primero con la patrulla fronteriza, que como verán ustedes en el transcurso de esa lámina del 2015, es la autoridad que repatria a más connacionales. En el 2015 ellos repatriaron 11.527 por este puerto, pero también con el ICE, que es el Immigration and Customs Enforcement, que es el que guía, que tiene la logística de todos aquellos que vienen de las cárceles del interior del país o de otros programas de repatriación. El año pasado, como decía, se repatriaron 18.069 personas. En lo que va de este año hasta febrero tenemos 3.078. Es bien importante señalar que las repatriaciones por género ya han ido aumentando. En el caso de las mujeres, en el año pasado se repatriaron 4.114 mujeres, este año van 567 para un total de 3.078. Quiere decir que es una frontera intensa, es una frontera que es un tema fundamental de nuestro trabajo y es un tema en el que también debemos coordinarnos con los consulados del área y con las autoridades mexicanas fronterizas. Uno de los aspectos importantes que mantendremos como objetivo es proveerles a ellos, cuando corresponda, el apoyo económico para pasajes y alimentación hasta sus lugares de origen y de vecindad en México. Hasta diciembre del año pasado se han ayudado a 1.810 connacionales y en lo que va del año 189 casos. En la columna derecha podrán observar ustedes cuál es el destino de los connacionales cuando son repatriados. Sonora tenemos 3.018, Oaxaca 2.143 y así veremos la mayoría de los estados a donde se dirigen, lo cual nos da una idea de que la mayoría de los estados del norte de la República y el centro y occidente del país, pero también del sureste mexicano, van hasta allá los connacionales. ¿Cuánto dinero ha dado el consulado? Se han dado en promedio $253.299 en el 2015 y en lo que va del año hasta febrero 26.196. Seguiremos trabajando con ellos en este apoyo, en esta ayuda que es muy importante. Pero la mayoría de los mexicanos, por la experiencia que tenemos, algunos de ellos dejan la frontera el mismo día, pero otros se quedan 1 o 2 días para esperar a sus familiares que están en el norte, para que regresen a visitarlos, los provean de recursos o para que ellos decidan si van a reintentar volver a internarse a los Estados Unidos. Debemos coordinarnos con las casas de asistencia y con los albergues en nogales para que estos connacionales estén localizables y también podamos darles cuenta del resultado de nuestras gestiones en materia de protección consular. Pero es cierto, ellos fueron detenidos. Vamos a tener como un objetivo fundamental, y esto es diario, ir a visitarlos a los centros de detención. 2 fundamentales: el de la patrulla fronteriza, que alberga a los detenidos de los últimos
de las últimas horas o de la última noche, y también a quienes ya fueron sentenciados y están en el centro de detención Tony Estrada. Allí en ese centro de detención pondremos una línea gratuita directa al consulado para que los internos se puedan comunicar y nos digan sus necesidades antes de ser trasladados a otras cárceles. Pero también en las visitas les daremos una tarjeta telefónica por aproximadamente $20 para que ellos mismos llamen a sus familiares en territorio nacional y les puedan dar cuenta de dónde se encuentran, de su situación jurídica. Esta es la estación de la patrulla fronteriza en donde haremos estas visitas. En cuanto, ustedes saben que Nogales está prácticamente en el desierto, lo cubre el desierto de Sázabe, donde se encuentran también muchos casos de hallazgos de restos y también fatalidades. Esta es la estadística del comportamiento. Tendremos mucha coordinación con los consulados de Tucson y de Douglas, porque en Nogales no hay forense, ni hay también quien tome las muestras de ADN para que se queden en las consultas posteriores. Quiero decirles que le daremos prioridad a todos los casos de cuerpos y de hallazgos de restos que hayan fallecido en su intento por internarse, y el consulado cubrirá todos los gastos hasta repatriarlos a los lugares que decidan ellos. Pero también mantendremos una coordinación muy estrecha con todas aquellas agencias locales que se dedican al auxilio de los mexicanos. Tenemos el Centro Colibrí de Derechos Humanos, que se encarga de hacer el match del ADN con todas las personas que no han sido localizadas, pero también con el programa Reverend Robin Hoover, que se encarga de colocar en el desierto botes de agua para que éstas puedan recibir auxilio. Otro aspecto muy importante de la protección consular, que nos vamos a empeñar en hacerlo, es recuperar los valores y las pertenencias de todos los migrantes que son repatriados. Estamos hablando de cantidades muy fuertes de dinero, aunque sea poquito, pero es de ellos y tenemos que gestionarlos. Las reglas son, los Estados Unidos les dan 30 días para que reclamen. El que está detenido, si no tiene la orientación y no sabe cómo, se le pasa el periodo de gracia y pierde sus valores. Aunque después tiene 2 años, porque el dinero lo mandan al Departamento del Tesoro, requiere de la asistencia consular para recuperar su dinero. El principio de nosotros es seguir trabajando con las autoridades norteamericanas para que el detenido, los valores y las pertenencias sigan al detenido. Normalmente las cárceles de la frontera solo albergan temporalmente al detenido y después los transfieren a otras cárceles, y los marshals, que son los que tienen la custodia para trasladar a los detenidos, no aceptan sus valores y sus pertenencias, se quedan con la patrulla fronteriza, y es donde tenemos que darle un seguimiento. Estamos hablando de que en los últimos meses hemos recuperado en el consulado a mi cargo en Del Río más de $2,5 millones de pesos y más de $150,000 para hacerlos llegar a sus legítimos propietarios. En este consulado nos propondremos seguir trabajando con este programa, y también en el aspecto de la relación con las autoridades del Departamento de Justicia, que modifiquen la actitud de los marshals para que el dinero, los valores y las pertenencias sigan al detenido. Tenemos el otro caso que ha sido comentado en las comparecencias previas, señora senadora, que es de mucho de su interés, y es en la repatriación de los menores no acompañados. Hay 2 situaciones importantes. Hay todos aquellos que se dedican a actividades ilícitas, ya sea a guías de personas o ya sea a pasar a algunos productos que no están permitidos, como la droga, o bien que se cruzan al otro lado solo para hacer algunos delitos menores, como los lift shoppers, que se dedican a agarrar por ahí algunas cosas. Nosotros lo que vamos a trabajar es para que ellos de inmediato, si son menores, puedan ser repatriados hasta la línea divisoria, entregados al Instituto Nacional de Migración y coordinados, si son del interior del país, con el DIF, para que a través de esta cadena del DIF puedan ser entregados a sus papás. Desde luego que ellos, se trata aquí en muchos de los casos, como los que estamos viendo aquí, ya son 2,497 en el 15 y van 380,
siempre requieren de una atención especial. Otro de los aspectos en caso de la protección es la protección preventiva. Tenemos que anticipar a la comunidad mexicana sobre los riesgos que existen en la jurisdicción, para adoptar y difundir medidas para que solventen anticipadamente lo que sucede y que puede tener en riesgo a la comunidad. Uno de los aspectos importantes en la frontera son las infracciones de tránsito. Estamos haciendo volantes como el que aparece en la tabla para decirles cómo se deben de comportar cuando los detiene una policía, un policía de tránsito. Pero también hay casos específicos en la jurisdicción, como lo van a ver en la parte de abajo, que es el caso de Patagonia, una ciudad que es de nuestra jurisdicción. Es el jefe de la policía, Joseph Patterson, ha declarado que no tiene que darles multas necesariamente a los mexicanos, sino al que infrinja la ley. Pero es el caso que el 95% de todas las infracciones son para mexicanos. Entonces, tenemos que advertirles que no se excedan de los límites de velocidad, que circulen por zonas que no son prohibidas, que tengan mucho cuidado cuando cruzan esta pequeña población. Tenemos también que detectar en el caso de protección todos aquellos de alta visibilidad. Tenemos uno muy importante, que es el caso del connacional del menor de edad, José Antonio Elena Rodríguez, que murió balaceado desde el lado norteamericano el día 2 de octubre del 2012 por un elemento de la patrulla fronteriza que le causó la muerte. Ya un juez de distrito permitió que se revelara por primera vez el nombre del oficial, está en proceso. La corte se va a celebrar el 7 de noviembre del 2016 y vamos a estar muy cerca porque es un caso que sienta precedentes por muchos otros que han ocurrido en otros lados de la frontera y que no hemos podido avanzar por distintas limitantes jurídicas. Este es un caso de mucho interés para México, es un caso en el que no nada más vamos a darle ese seguimiento y a proveer todos los elementos jurídicos que correspondan, sino también estar cerca de la familia, para tramitar todos aquellos permisos humanitarios que requiera para que asistan puntualmente a los casos de consulta con el abogado y de presencia en la corte. Como ustedes saben, Arizona es un estado de muchas iniciativas antiinmigrantes. Tenemos ahorita una en puerta, que es la 1377, que se propone que a todos los indocumentados que cometan un delito se les elimine el derecho de la libertad condicional, o que se les suspenda o se les conmuta la pena, o que sean liberados bajo cualquier condición. Ellos quieren que cumplan totalmente la sentencia y que esta sentencia que se les aplique sea la máxima. Vamos a darle un seguimiento muy estrecho también a los derechos humanos, a los casos de violencia doméstica que se registran en toda la comunidad mexicana, trabajando muy de cerca con las policías de las ciudades, para que nos reporten los casos, podamos darles a las familias la asistencia psicológica, el albergue, la atención a las lesiones que tengan, que se les provea oportunamente la ayuda legal y si es que el caso califica, que se les tramite de inmediato la visa U para que permanezcan en Estados Unidos. Habremos de trabajar con los programas de igualdad de género, como lo estamos haciendo, como el programa Pro Igualdad de la Secretaría y el de Naciones Unidas, que es el He4She. Proveeremos en todos los casos la asistencia jurídica que tenemos como herramientas de proveer recursos y abogados especializados para todos los casos administrativos, familiares, penales, civiles, laborales y migratorios, y sistematizar todas las acciones en materia de protección consular para los mexicanos. El segundo punto, después de la protección consular, es el caso de las comunidades. Hay que trabajar muy de cerca con ellos. ¿Para qué? Para fortalecer e identificar sus raíces y vincularlas con México y con los mexicanos, para que no se separen tanto, para que no estemos en el riesgo de perderlos, para que fortalezcan su lenguaje, para que fortalezcan sus creencias, su gastronomía, sus costumbres y que estén siempre dentro del espectro
de México, pero también para contribuir a que desarrollen su presencia en la comunidad y todo su potencial, difundiendo a través de estas comunidades todos los casos de éxito para que ellos se identifiquen y participen también en los casos de comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de todas las herramientas que prevé la Secretaría. Una de ellas, sin duda, es el IME. Ejecutaremos con las comunidades, como lo venimos haciendo, programas de acercamiento, de identificación a su capacitación, de auxilio, de protección preventiva, de asesoría en todas las materias, como es la migración. En el caso de las loterías comunitarias, nos acercaremos a ellos. Utilizaremos también con la juventud el caso del programa de los IME Becas. Estamos dando para el Cochise College $22,000 anuales y ya tenemos a 21 becarios. Les daremos seguimiento. Quiero platicarles solamente de un caso muy importante que me tocó. A manera de ejemplo, hace 2 años entregamos una beca a una señora mexicana, madre de familia, de 4 hijos, y que toda su familia americana fue a este acto de entrega del apoyo financiero. Su familia era de Utah, vino como una especie de apoyo a sus logros de esta señora mexicana, muy trabajadora, además de sus responsabilidades familiares, su estudio tan pesado en la universidad, le faltaban 2 meses ya por graduarse, y cuando le entregamos este apoyo del gobierno de México, nos comentó en sus palabras de gratitud que su esposo era un oficial de la Border Patrol y que ahora las cosas parecía que cambiaban, que estaba muy orgullosa de que pudiera contarle a su familia y en especial a su esposo, que también estaba allí, que era oficial de la patrulla fronteriza, cómo el gobierno de México no los ha olvidado y los sigue apoyando. Seguiremos trabajando, educando. El Consulado de México hará los programas nacionales que ustedes han escuchado. Mi objetivo es trabajar con las nuevas generaciones, con los niños, los mexicoamericanos, para que ellos también en su idioma reciban la información de cómo aprovechar el sistema financiero norteamericano, que la base de la riqueza es el ahorro y que ellos pueden también tener un vínculo con toda esta información de pequeños negocios. Lo haremos en talleres, conferencias especializadas, pero ya lo estamos haciendo como aparecen estas fotografías. En el caso de la ventanilla de salud, que ya lo han oído ustedes ampliamente, en la frontera trabajaremos con la organización llamada COVINAS, que agrupa a autoridades de salud mexicanas y autoridades de salud norteamericanas por estar en una frontera, y conjuntamente del lado americano ofreceremos clínicas de atención dental, el programa de silla de ruedas, el de vacunación gratuita y mensualmente la toma de signos básicos de salud. Seguiremos trabajando con el programa de becas de plazas comunitarias. Ofreceremos en materia de capacitación este curso que es tan importante, que es el General Education Development. No lo hacemos nosotros, lo hacen organizaciones locales, pero que les ayuda para que ellos puedan tener y pasar sus exámenes, su certificación de estudios y poder calificar para la ciudadanía. Con las autoridades educativas locales seguiremos insistiendo en firmar acuerdos para que los mexicanos que viven del lado de la frontera mexicana puedan tomar cursos en Estados Unidos, primero sin visa de estudiante, que la visa de turista o la tarjeta de fronteriza no sirva de sanción para que ellos tomen esos cursos, y segundo, para que paguen como residentes en Estados Unidos sus matrículas y sus mensualidades. Trabajaremos en el programa de asociación y de clubes de oriundos, el programa 3x1, difundiremos más en la frontera y trabajaremos más de cerca para el seguro popular. Estaremos muy atentos de todo lo que es el programa paisano. Con todas las organizaciones locales aprovecharemos sus sinergias y tendremos una interlocución intensa con las autoridades locales, de policía, del sheriff, fundamentalmente con los jueces de paz, que son los que nos ayudan muchísimo, con los contestables para llevar las notificaciones, con la patrulla fronteriza y con el ICE.
En cuanto a la mujer, estaremos trabajando en el nuevo programa de la Secretaría que se llama Ventanilla de Atención Integral para la Mujer. Todos los casos que detectemos en ventanilla, que vayan por servicios y que no nada más saquen su documento, que podamos enterarnos de sus preocupaciones y sus problemas, que podamos canalizar a través de ventanilla de salud. Salud, senador. En los casos de oportunidades de educación educativa y en los casos de educación financiera. Igualmente, ya lo hemos escuchado por mis antecesores, el programa Museid, FOBESI, el Proyecto 100,000, la Red Global MX, el DACA y el DAPA serán motivo de atención de nuestro consulado. Es bien importante este tercer objetivo, la relación económica bilateral. Vamos a contribuir de manera muy importante para que los puertos de entrada sean eficientes y se permanezcan abiertos en todo lo que se refiere a carga comercial, vehículos y peatones. Vamos a fomentar el fortalecimiento del desarrollo económico fronterizo. La situación nos ha marcado que tenemos que colaborar mucho con las autoridades del lado mexicano para la difusión de sus programas y tratar de ayudarles también con mucha decisión para la recuperación de la confianza. Tenemos que hacer que el turismo fronterizo vuelva al lado mexicano. Estamos en una mejor etapa y tenemos que contribuir al visitante ocasional, al visitante familiar, al visitante gastronómico, al visitante de salud, a todos aquellos que pasaban al lado mexicano con una gran confianza. Hay que trabajar para recuperar una mejoría económica fundamental del lado mexicano. Lo que pase del lado mexicano también repercute del lado americano. Es muy importante trabajar de manera coordinada, pero no nada más eso. El puerto fronterizo de Nogales, como podrán ver, la infraestructura fronteriza es muy amplia, es muy grande. Casi el 65% de la carga comercial de productos frescos agrícolas mexicanos que exporta a los Estados Unidos entran por el puerto de Mariposa. Vamos a trabajar muy estrechamente con ellos, con los agentes aduanales, con los transportistas, con todas las autoridades que intervienen para que ellos sean notificados oportunamente de las medidas locales que no interfieran en que estos productos se queden en los puentes. Aquí tenemos una lámina de cómo está la distribución del ingreso de mercancías, que es bien importante para la economía de estos exportadores y para México. Igualmente en el caso del ferrocarril, que ya son 1,200 furgones de productos que pasan por esta frontera. En cuanto al desarrollo económico fronterizo, aquí están todas las agencias con las que vamos a colaborar. Estos son los mecanismos que tenemos y estos son las empresas que tenemos de mexicanos identificados en la zona con las que vamos a trabajar. Estas son las empresas en que México-americanos invierten en Nogales. Finalmente termino con la cultura e imagen de México, que trabajaremos muy de cerca en el aspecto gastronómico, en todo lo que se refiere a las fiestas patrias, en la imagen de México. Mantendremos una relación de trabajo con los canales americanos y con las redes sociales. En cuanto a la documentación, ofreceremos un servicio. Aquí están más o menos la lámina de todos los servicios que ofrecemos, que son prioritarios. Tenemos el compromiso ahora del INE, las solicitudes de su credencialización, y mantendremos muy activos los consulados móviles y las jornadas sabatinas. Muchísimas gracias, señora senadora. Por el contrario, muchas gracias a usted, ciudadano Ricardo Santana. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senador Romero Hicks. Gracias. Solamente quiero hacer una frase. Detrás de usted hay un trabajo preparado y diligente, hay pasión y compromiso. Es un orgullo escuchar una presentación como la ha hecho usted. Senador, muchísimas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? Senadora Luz María Beristain. Pues me sumo al comentario del senador, mi compañero que me antecedió, y como colega suya, porque también estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales, me siento muy orgullosa de que gente preparada como usted esté en el Servicio Exterior Mexicano representándonos con un trabajo tan importante como el que usted está presentándonos hoy día. Le auguro éxito en todos sus objetivos y cuente con el respaldo
de una servidora y del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, senadora Luz María. Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidenta. Ciudadano Ricardo Santana Velázquez. Le quiero felicitar por su programa de trabajo, por su profesionalismo y por las cartas credenciales que ha usted presentado. Es un orgullo que usted nos represente en el cónsul y solamente hacerle referencia de los asuntos comunitarios que me llaman la atención sobre el programa de plazas comunitarias, el programa de becas, el concurso de dibujo infantil, Este es mi México, la ventanilla de salud, todos estos programas de organización comunitaria. Creo que lejos de que nuestros connacionales vayan al cónsul, qué bueno que usted pueda hacer esa movilidad y trasladarse e ir mediante todos estos programas comunitarios a hacer un trabajo de campo. Le felicito y le auguro mucho éxito. Muchísimo. Senadora Marcela Guerra. Sí, bueno, yo ya tuve la oportunidad de ver lo completo de su programa de trabajo y de constatar, obviamente, su trayectoria y su experiencia. Como ya le dije en esta ocasión, mi voto será a favor. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, por mi parte, normalmente en lo consular, ciudadano Ricardo Santana, suelo explayarme y suelo hablar mucho de migración y de niños migrantes, y es la primera vez que una presentación me deja sin nada que agregar. Muchísimas muchas felicidades por este exhaustivo análisis sobre la problemática, bueno, hasta video, todo lo que ven nuestros migrantes. Eso demuestra, además de las cualidades que ya hace referencia al senador Romero Hicks, demuestra algo bien difícil en un servidor público y es empatía. Sí. Es saber lo que siente el otro, es ponerse en los zapatos, o usted mencionaba hasta las agujetas de los otros, y de verdad muchas felicidades. Será un placer votar a favor de su nombramiento. Muy amable, senador. Senadora Sonia Rocha. Que nos deje la presentación. Sí, está grabada ahí, pero ahorita me encargo de que así sea. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues, como no tuvo preguntas, nada más felicitaciones. No sé si quiera decir algo. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Le comentaba yo al senador Patricio Martínez y también a la senadora Marcela Guerra que tuvimos una oportunidad de platicar más detalles de esto, que pues me da mucho gusto porque la verdad es mi quinta adscripción como cónsul en la frontera. Mis amigos, como ya les platicaba, me dicen Mr. Frontera. Me ha tocado esa experiencia de veras bien gratificante. Bien gratificante, a lo mejor no estamos en los grandes temas o en las grandes ciudades que a otros les interesa, pero nos toca hacer una labor que nos acerca mucho a la persona que está en un momento de urgencia, de necesidad, y que nos gratifica mucho a través mío al Gobierno de México y a esta soberanía que hay este tipo de apoyos para gente migrante, y que nos toca estar en una frontera en la que son muy intensas. Yo creo que mi equipo de trabajo allá en Del Río, en Nogales, o en los otros consulados donde he estado, que les platique la manera en que ustedes se han expresado de este trabajo que han hecho, les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, y sí, le estará este cónsul muy al pendiente de que todas las cosas salgan bien, y si es propicia otra ocasión de encontrarnos y platicar, también le rendiremos las cuentas de todos esos objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ciudadano Ricardo Santana Velázquez. Vamos a proceder nosotros ahora con la deliberación y votación del proyecto de dictamen. Muchas gracias. Bienvenido al Senado de la República. De veras, muchísimas gracias. ¿Nos puedes mandar la presentación a parte de mi discurso? Me parece muy extraordinario. Sí, ahorita me encargo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Mil felicidades. Para continuar con nuestro orden del día, solicito a la senadora Marcela Guerra, por favor, someta a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto de dictamen, y dar lectura únicamente al proyecto, al resolutivo del proyecto. Pregunto a los integrantes de las comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Los que estén a favor de manifestarse de la forma acostumbrada por unanimidad. Leo.
Único, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Ricardo Santana Velázquez como cónsul general de los Estados Unidos Mexicanos en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora. ¿Alguna consideración respecto al proyecto de dictamen? Al no ser así, le solicito, por favor, senadora Marcela Guerra, someta a votación de manera nominal el proyecto de dictamen. Sometemos a votación, empezando por la senadora Sonia, a la derecha. Sonia Rocha, a favor. Erika Ayala, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Marcela Guerra, a favor. Con gran convencimiento, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Manuel Cota, a favor. ¿Ya? Luz María Beristain, a favor. Unanimidad, presidenta. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ricardo Santana Velázquez.